es algo que yo no me esperaba ver en este Gran Premio. Y Lando Norris creo que esta temporada no está siendo el Lando Norris que vimos la temporada pasada. Es decir, por estas cosas la Fórmula 1 muchas veces no es justa. Parece que este 2025 es el año de los estrenos. Oscar Piastri logra la victoria en el Gran Premio de los Países Bajos a medida que Hadjar se sube a su primer podio en Fórmula 1 y Ferrari se hunde en el caos. Esto es La Chica del Paddock y no olvides seguirme para no perderte ningún tipo de contenido. Empezamos por el ganador de este Gran Premio y es que Oscar Piastri se fue al parón veraniego siendo ganador y ha vuelto con esta nueva victoria en el Gran Premio de los Países Bajos. Una victoria que le suma 25 puntos limpios de cara al campeonato y ya alarga esa ventaja hasta 34 puntos frente a su compañero de equipo Lando Norris. Lando Norris que tuvo que abandonar a 8 vueltas de terminar aproximadamente el Gran Premio debido a un fallo mecánico en el monoplaza. Algunos dicen que es fuga de aceite, otros lo atribuyen a un factor hidráulico, todavía no sabemos nada, pero lo que está claro es que Lando Norris se ha llevado un 0 rotundo en este Gran Premio que hace muchísimo daño al Mundial. Además, esta victoria de Oscar Piastri tiene un puntito de más especial teniendo en cuenta que es la primera carrera que Oscar Piastri lidera de principio a fin. En otros grandes premios en los que ha conseguido la victoria se ha intercambiado el liderazgo, ya sea con Lando Norris o con otro piloto como puede ser Max Verstappen o Charles Leclerc, pero el Gran Premio de los Países Bajos de 2025 ha sido la primera victoria que Oscar Piastri ha liderado en todas las vueltas. Una victoria, lo dicho, muy necesaria para el Mundial, muy contundente y que Oscar Piastri no creáis que lo ha celebrado como la victoria que posiblemente le está acercando muchísimo más al título del Mundial, sino que ha sido una victoria como muchas otras, como las que ha celebrado el piloto australiano. Quiero aprovechar que estamos hablando de Oscar Piastri, de Lando Norris, para comentar un pequeño debate que se ha generado en las redes sociales, tanto por las redes sociales como por parte de la prensa, de hecho. Y es que esta nueva victoria de Oscar Piastri, la 7ª de la temporada, inclina a muchos a pensar que el campeonato se ha terminado y que finalmente será Oscar Piastri quien se llevará el título en esta temporada 2025. Y aunque Oscar Piastri ha aumentado esa ventaja y lo tiene mucho más fácil para lograr el campeonato, a lo mejor llamadme optimista, pero prefiero ir con pies de plomo. Prefiero pensar que todavía el campeonato, por muy difícil que se haya puesto para Lando Norris, sigue vivo para el piloto de McLaren. Porque pensad que todavía faltan muchas carreras, faltan alrededor de 8 carreras, si no me estoy equivocando o estoy cambiando alguna. Faltan 8 carreras, hay además formato al sprint en alguna que otra. Y hay muchos puntos todavía sobre la mesa. 34 puntos son muchos puntos de ventaja frente a Oscar Piastri. Correcto. ¿Todavía tiene Lando Norris opciones? Matemáticamente sí. Y Lando Norris creo que esta temporada no está siendo el Lando Norris que vimos la temporada pasada. Ya lo he demostrado en muchos grandes premios. Aquí, como sabéis, se le ha criticado lo que ha hecho mal, pero también se le ha alabado las buenas actuaciones, como puede ser, por ejemplo, la del Gran Premio de Gran Bretaña, en el que alabamos su frialdad y su templanza a la hora de gestionar la situación. Y todavía Lando Norris, ya no solo a nivel matemático, sino creo que también él es consciente de que todavía tiene opciones. Habréis visto en la miniatura del vídeo una foto que se ha hecho muy viral, y es que está claro que es una foto que te destroza un poco por dentro si eres fan de Lando Norris, y es esa imagen en la que el piloto británico se queda posado en el césped, creo que un poco recapacitando lo que acaba de pasar y los puntos que ha perdido, porque llegó a Zandvoort a 9 puntos de desventaja frente a Piastri y se va con 34 aproximadamente. Lo dicho, dejadme en comentarios si creéis que se ha terminado el campeonato. Personalmente opino que no, todavía quedan muchas carreras. La próxima carrera, por ejemplo en Monza, puede fallar, ya no digo a nivel de maniobra o de accidente Oscar Piastri, sino a nivel técnico, que es lo que le ha pasado en este Gran Premio a Lando Norris, que la verdad es que pintaba muy bien. También es cierto que no veía una lucha cuerpo a cuerpo en pista por el ritmo que habíamos estado viendo
durante toda la carrera. Veíamos que Norris se acercaba, pero no lo veía quizás como en otros grandes premios pasados, en los que sí que éramos conscientes o podíamos esperar una mayor batalla en las últimas vueltas. Hemos visto relanzadas y relanzadas, pero no ha sido capaz por parte de Lando Norris. Seguimos con el segundo piloto, que es Max Verstappen, un piloto que prácticamente desde que volvió la Fórmula 1 a Zandvoort en 2021 no se ha bajado del podio, sea en victorias o sea desde una segunda o tercera posición. Además, este fin de semana para Max Verstappen era ciertamente complicado teniendo en cuenta cómo se comportaba el Red Bull en pista. Tanto el viernes como el sábado el Red Bull de Max Verstappen se comportaba muy nervioso y además en la carrera ha hecho una maniobra que a mí de verdad me ha levantado del sofá. O sea, en la segunda curva, cuando iba prácticamente a encarar la tercera, Max ha estado a punto, y lo que es a punto de trompear y posiblemente haber abandonado en este Gran Premio, y quién sabe si no hubiésemos tenido un accidente fatal, porque muchos accidentes de los que estamos viendo tanto en Fórmula 1 como en categorías inferiores es simplemente un piloto que trompea y otro que se lo lleva por delante. Por un momento pensaba que eso iba a ocurrir, pero gracias a Dios no. Max lo ha podido salvar y de verdad que me ha parecido algo impresionante por parte del piloto neerlandés. Y luego el resto de la carrera lo ha intentado. Sí que es cierto que Max tenía una estrategia, o Red Bull, muy interesante, ya que aprovechando que tenía un neumático blando de más, no han puesto neumático duro, han ido jugando con los blandos y con los neumáticos medios, pero estaba claro que el ritmo de McLaren aquí en Zandvoort ha sido muy, pero que muy superior. En tercera posición tenemos que hablar de Isa Hadjar, el piloto del día, y estoy completamente de acuerdo. Si escuchasteis el anterior episodio en el que analizábamos un poco cómo había sido la primera temporada de los rookies en este 2025, yo estaba ciertamente preocupada por el ritmo de Hadjar en los últimos grandes premios, en los que o había abandonado o había tenido algún accidente cuya culpa era prácticamente evidente. Y de hecho explicábamos que Hadjar se estaba viendo adelantado por Lawson tanto en clasificación como en carrera. Se ve que las vacaciones le han sentado muy bien al piloto de RB, ya que ha conseguido subirse al podio por primera vez en Fórmula 1. Parece que este 2025 es el año de los estrenos. Tuvimos a Hülkenberg, primero Antonelli, claro, tuvimos a Antonelli en el Gran Premio de Canadá, luego se subió Hülkenberg en el Gran Premio de Gran Bretaña. Por fin Hülkenberg logró ese podio y ahora tenemos a Isa Hadjar. Si habéis ido siguiendo el podcast, sabéis que es para mí uno de los rookies del año. No creo que haya solamente uno, porque todos lo están haciendo muy bien, pero siento cierta devoción por este piloto, que nada más cruzar la línea de meta en tercera posición me venían recuerdos del Gran Premio de Australia, de cómo se fue llorando sin ni siquiera empezar la carrera. ¿Y qué queréis que os diga? Lo de Hadjar es completamente meritorio. Sí que es cierto que le ha facilitado un poco el abandono de Lando Norris, pero la carrera de Hadjar estaba siendo una auténtica locura, defendiéndose tanto de Leclerc como de Russell. Y un dato muy interesante que nos ha compartido Hadjar antes en el prepodio era que prácticamente le salía mucho más rentable no defender las posiciones, sino en coger la trazada habitual para traccionar muchísimo mejor, y que esa ha sido la clave de por qué monoplazas muy superiores, como puede ser el Ferrari de Charles Leclerc o el Mercedes de George Russell, no han sido capaces de adelantar al piloto francés. Mi enhorabuena al equipo RB por ese podio. Creo que no se subían desde 2021 y está claro que creo un poco que me repito con lo de Sauber en Gran Bretaña. Cuando ves a un piloto pequeño que no suele casi ni estar de forma habitual en los puntos y conseguir un podio o alguna que otra victoria que también hemos visto, está claro que te enorgullece el corazón y te hace muy feliz. A mí de verdad me hace muy, pero que muy feliz ese podio de Isa Hadjar, ya no solo porque es un piloto al que le tengo devoción, sino también porque la alegría en el equipo de RB está claro que es incalculable, y justo además la semana que viene es su Gran Premio de casa. Aunque RB sea el equipo B de Red Bull, la fábrica la tienen en Faenza, en Italia, y está claro que es alegría absoluta de cara a la próxima carrera.
Además, se ha rumoreado mucho sobre el futuro de este piloto, ya que RB no ha confirmado a cuáles serán sus pilotos de cara a la próxima temporada, al igual que tampoco lo ha hecho Red Bull respecto al segundo piloto. He de confesar que si se le propone a Hadjar el asiento en Red Bull, viendo cómo están las cosas, preferiría que se quedase en RB. De cara a esta temporada creo que no van a haber más cambios. Helmut Marko lo ha dejado caer en alguna u otra ocasión, pero está claro que para la próxima temporada Hadjar lo está haciendo muy pero que muy bien y sería lógico o normal o esperable, mejor dicho, que se viese un anuncio de Hadjar por Red Bull de cara a la próxima temporada. En cuarta posición tenemos que hablar de George Russell, el hombre invisible porque ha conseguido una gran posición a pesar de una estrepitosa carrera, pero además ha sido protagonista por una maniobra muy pero que muy polémica. La carrera de George Russell no parecía tener mucho más, ya que cuando el Ferrari de Charles Leclerc estaba intentando atacar a Hadjar, durante gran parte de la carrera, Russell iba perdiendo ritmo frente al de Maranello. Pero un altercado entre ambos, un adelantamiento en el que Charles Leclerc, he de admitir que ha sido muy pero que muy optimista, ha puesto el punto de mira en George Russell, ya que seguramente, casi al 100%, ha tenido daños en el fondo plano de su monoplaza. Un altercado que sigue en investigación, porque el vídeo lo estoy grabando el domingo, pero no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, también teniendo en cuenta que Leclerc ha acabado abandonando por el accidente con Antonelli, que ahora comentaremos, pero que todavía seguimos ahí pendiente. Para mí, y desde mi punto de vista, es culpa de Leclerc. Creo que ha sido muy, pero que muy, muy optimista y está claro que le adelanta fuera del trazado por la grava. Es algo que yo no me esperaba ver en este Gran Premio y justo ha ocurrido casi vueltas antes de que se estrellase Lewis Hamilton, por lo que no era necesario, creo yo, tomar ese riesgo para adelantar a George Russell, teniendo en cuenta que es su rival directo a la hora de la lucha por el campeonato de constructores. En quinta posición tenemos a Alexander Albon y ha sido una carrera muy curiosa para el piloto de Williams, teniendo en cuenta que cayó en Q2, en la salida, adelantó 5 posiciones en la primera vuelta y a partir de ahí ha ido luchando con unos o con otros. También es cierto que con el Virtual Safety Car ha podido entrar a boxes, cambiar los neumáticos y conseguir una ventaja frente a otros pilotos que ya lo habían hecho antes, como era el caso de Tsunoda, Alonso o incluso el propio Sainz. Un gran resultado para Albon, un gran resultado para Williams, que ya ha logrado los 80 puntos, 84 si no me estoy equivocando, y que un poco recupera las malas sensaciones que habían tenido antes del parón veraniego. Aún así, el Gran Premio de Monza, aviso, no sé hasta qué punto va a beneficiar del todo a Williams, porque hemos visto tanto este fin de semana como en los anteriores que es un coche que no reacciona muy bien al viento. Sabemos que al final Monza es el templo de la velocidad punta a tope, pero está claro que el ritmo del Williams va a ser muy interesante analizar, teniendo en cuenta el rendimiento en otros circuitos similares esta temporada. En sexta posición tenemos lo que para mí sería el segundo piloto del día, y es que Oliver Bearman ha hecho un auténtico carrerón. Recordemos que el piloto inglés salía desde el pit lane, era el último piloto de la parrilla en la salida y al final entre un Virtual Safety Car y otro ha logrado colarse en esa sexta posición que ayuda a Haas a acercarse a Sauber, creo que están a unos 15 puntos aproximadamente, y volver a la lucha por el octavo puesto en el Mundial de Constructores. Además de este carrerón de Bearman, que, me cansaría las manos de aplaudir a este piloto, que ha admitido en los micrófonos de DAZN que le ha venido todo bien, que hay carreras en las que todo te sale mal, pero en carreras como esta le ha venido todo bien. Y esta gran posición de Bearman le acompaña a la 10ª posición de Ocon, que no ha tenido tanta suerte con los Virtual Safety Car y con alguno que otro enfrentamiento en pista, pero que ayuda a Haas, lo dicho, a acercarse a Sauber de cara al Mundial y conseguir inmensos puntos. Seguimos con los dos Aston Martin, Lance Stroll en 7ª posición y Fernando Alonso en 8ª. Normalmente los solemos comentar de manera conjunta, pero aquí voy a comentarlos de manera separada, ya que considero que cada uno se merece unos minutos de protagonismo un poco en este podcast. Primero Lance Stroll. Creo que ha sido su peor fin de semana a pesar del gran resultado que ha tenido. Se chocó en los libres.
se chocó nada más empezar la clasificación. Sí que es cierto que ha tenido una salida relativamente buena, una carrera relativamente tranquila a pesar del toque con Bortoleto en la salida, pero que aún así no me explico cómo este piloto ha acabado séptimo. De verdad que a veces la Fórmula 1, y no es porque me caiga mal Stroll ni nada, pero ves cómo ha sido su viernes y su sábado y de repente el domingo llega a una séptima posición. No sabría muy bien qué comentar. Ha sido una carrera relativamente buena para Stroll, más allá de lo comentado con Bortoleto, pero claro, te pones a pensar y dices, Fernando ha acabado por detrás, un piloto que en los libres además se presentaba como wow, contendiente al podio, ¿no? Que muchos decían, contendiente a luchar por cosas más grandes en esta carrera por el gran ritmo que estaban mostrando, y luego Fernando Alonso por unas cosas o por otras, como por ejemplo puede ser lo del Virtual Safety Car o a nivel estratégico, acaba por detrás de un compañero que por mucho que Johnny Herbert, que si estáis un poco a la hora de la Fórmula 1 sabréis quién es, expiloto y excomisario, siempre ha sido muy duro con Alonso y justo durante esta semana ha comentado que Aston Martin debería prescindir de Fernando Alonso y que Lance Stroll es incluso mejor que el piloto asturiano. En fines de semana como estos, tú ves los resultados y dices, oye, pues Stroll ha quedado por delante de Alonso. Pero tienes en cuenta los ritmos de unos y de otros, la clasificación de unos y de otros, y ves los resultados y te entra esa sensación de decir, por estas cosas la Fórmula 1 muchas veces no es justa. Aún así son buenos puntos para Aston Martin, no nos podemos engañar, son buenísimos puntos. No sé si le vale la pena a los daños que ha provocado Stroll a nivel económico, pero está claro que bueno, se sigue manteniendo esa distancia respecto a Red Bull, mantiene distancia respecto a Williams. No sabría muy bien más que decir. Respecto a la diferencia de velocidad, eso sí, del viernes al sábado y domingo del Aston Martin, la clave está en el suelo, en el fondo plano, y que justamente lo comentábamos en el anterior Gran Premio con Leclerc, el por qué ese cambio de velocidad del monegasco se ha dado justamente igual en Aston Martin. Fernando Alonso ha compartido en los micrófonos de DAZN que el viernes estaban rodando muy bajo y que al final estaban como allanando el suelo, lo que en carrera seguramente les hubiese acarreado una penalización por la altura mínima que te pide la FIA. ¿Se debe a eso? Hay luego, por otra parte, miembros del equipo que confían en que el ritmo mostrado el viernes sepan de alguna manera solucionarlo para llevarlo a los otros grandes premios que nos quedan, pero está claro que ha sido un fin de semana de más a menos por parte del equipo Aston Martin y concretamente Fernando Alonso. En el caso de Lance Stroll ha sido al revés, el piloto ha ido de menos a más. También aprovecho porque me ha parecido un rumor por Twitter, que sé que no es una fuente muy fiable, pero me ha parecido muy curioso porque no han sido pocos los medios que han informado de que Lance Stroll, después del accidente en clasificación, habría pedido a su padre, propietario, no es mayoritario en cuanto a acciones, pero sí que tiene o sigue teniendo un gran peso a nivel de decisiones dentro del equipo, y parece que el piloto canadiense le habría pedido a su padre retirarse de la Fórmula 1, dedicarse a otra cosa, pero bueno, esperemos, o al menos eso parece, que este resultado para Lance Stroll le haya podido aclarar un poco cuál va a ser su futuro dentro de la categoría. Aún así, yo lanzo el rumor y ya dejadme en comentarios si os lo creéis o no. Repito, es un rumor que he leído en Twitter, que han citado, creo que es al medio de Race, que suele ser bastante creíble en cuanto a transferir información y contar algunos rumores, pero se queda en eso, es un rumor, no sabemos realmente si Lance Stroll le ha compartido ese deseo a su padre o no, o ni siquiera si lo tiene. En novena posición tenemos al segundo de los Red Bull, Yuki Tsunoda, que ha peleado bastante con Antonelli durante gran parte de la carrera. Se ha mostrado un Red Bull, como estábamos mencionando con Verstappen, muy nervioso, muy intranquilo. En algunas curvas mostraba un cierto sobreviraje exagerado y ha sido un fin de semana, creo yo, bastante inestable por parte de Tsunoda. Creo que vengo a decir lo mismo aquí en todos los episodios. Los episodios incluso de la temporada pasada. Lo del Red Bull
ya no es por cuestión de talento de los pilotos, creo que eso ya lo sabemos, que no es casualidad que los últimos 4 pilotos, bueno 5 si contamos a Lawson, que se han subido al Red Bull tengan tanta diferencia respecto a Max Verstappen. Tampoco sé qué pasará con Tsunoda teniendo en cuenta que el año que viene Honda no estará en Red Bull. Honda ha sido prácticamente el mayor propulsor de Yuki Tsunoda en cuanto a la Fórmula 1, tanto en su presencia en RB como también en su entrada al equipo Red Bull, por lo que todavía es una incógnita el futuro del piloto japonés. En 11ª posición tenemos a Franco Colapinto. Ha estado a punto el piloto argentino de conseguir sus primeros puntos en Fórmula 1 esta temporada con el equipo Alpine, un resultado que entiendo que puede llegar a frustrar teniendo en cuenta el gran ritmo que había mostrado Colapinto este fin de semana, además superior a Gasly durante gran parte de las sesiones. Y está claro que frustra teniendo en cuenta cómo está el Alpine, cómo en muchas carreras no tienen esa opción o no tienen esa posibilidad de acercarse tanto a los puntos, pero está claro que esta 11ª posición es un tanto, no injusta, pero sí que puede llegar a picar para todos aquellos que tanto esperan puntos para el piloto argentino. Seguimos en 12ª posición con Liam Lawson y 13º Carlos Sainz, y aquí vamos a hablar de otro de los tantos incidentes que ha tenido este Gran Premio. Creo que realmente la polémica o la discusión de si tiene la culpa Lawson o tiene la culpa Sainz se tiene que mirar ya no desde el punto de vista de yo creo, yo interpreto para mí, sino teniendo el reglamento en la mano. Y lamentablemente esa es la tendencia que nos ha transmitido la Fórmula 1 desde hace ya algunas temporadas. Los accidentes están dejando de ser interpretativos, por decirlo de alguna manera, o de tener sentido común, casi lo podría decir, y todo se mide a base de un reglamento y lo que dice un folio. Un folio con el que ya muchos pilotos de la parrilla pues se han mostrado bastante insatisfechos con este reglamento de conducción o ya no sé ni cómo le llaman, me parece absurdo, pero Sainz ha sido sancionado con 10 segundos, si no me estoy equivocando. Me parece, sí que es cierto, una sanción o un movimiento del que puede tener parte Sainz por cómo está interpretado, lo dicho, este nuevo reglamento de quién tiene el vértice, quién está por delante en la curva, etc, etc, etc. Pero me da un poco de rabia, he de confesarlo. Por mucho que parte de la culpa sea de Sainz, es otro gran premio en el que el piloto español, por unas o por otras, no consigue estar en los puntos, y sobre todo teniendo en cuenta que había clasificado por delante de pilotos como Albon, como Berman, como Stroll, incluso hasta por delante de Tsunoda. Para los que seáis fans del piloto madrileño y del piloto de Williams, entiendo la frustración y él mismo a través de la radio no entendía muy bien la sanción, no entendía muy bien el por qué le habían puesto 10 segundos de penalización, pero está claro que así es la Fórmula 1. Nosotros podemos debatir, esto yo creo que ya es un poco como los penaltis, ¿no? Si sois fanáticos del fútbol, la Fórmula 1 ha llegado a un punto en el que es el fútbol, en el que por mucho que tú interpretes es, en el caso del fútbol, el VAR, en el caso de la Fórmula 1, la FIA y el reglamento de conducción desastroso que rige, que es sancionable y que no, que es penalti y que no. Pero bueno, yo creo que ya lamentablemente ya nos estamos acostumbrando y estamos viendo cómo los pilotos cada vez luchan menos cuerpo a cuerpo. Tiene parte estratégica y deja gran peso a la estrategia de los equipos, pero por otro lado te da rabia ver cómo prácticamente no vemos luchas en pista y cada vez es más valorar un undercut o un overcut. Seguimos en 15ª posición con Gabriel Bortoleto, 16º Kimi Antonelli, que ha tenido otro incidente en esta carrera. El piloto de Mercedes parecía haberse recuperado a pesar del accidente que también tuvo en los libres. Parecía que el parón veraniego le había sentado bien en cuanto a ritmo porque se mostraba muy fuerte. También teniendo en cuenta que su compañero de equipo, George Russell, presentaba daños en el monoplaza. De ahí que el equipo Mercedes le cambiase de posición para ver si Antonelli podía luchar con Charles Leclerc. Lo que podía haber sido una lucha muy bonita, considero, acabó siendo otro accidente para el último Ferrari que seguía en pista. Antonelli ha reconocido la culpa, está claro que pierde un poco el control del coche
También os digo que para mí la curva 3 es una auténtica maravilla, pero también es casualidad que todos los accidentes o la mayoría de ellos ocurra justamente en esa curva. Antonelli se ha disculpado tanto con Frédéric Vasseur como luego ha entrado en el motorhome y se ha disculpado con Leclerc, un piloto monegasco que nos ha dejado unas imágenes que, a pesar de que me duela, y vosotros los que seguís el podcast sabéis que aquí somos fans de Ferrari hasta la muerte, pero me han hecho mucha gracia las fotos de Leclerc. O sea, en el momento en el que le he visto abandonar, he dicho, ya vale un doble abandono antes de Monza. Pero cuando estaba viendo las fotos de cómo Leclerc estaba siguiendo la carrera con el móvil de alguien, porque ese móvil no era suyo, sería de algún fotógrafo o de algún comisario que estaría por ahí, viendo cómo estaba posicionado a lo alto de una colina, mirando a la nada, intentando seguir lo que quedaba de carrera, he de confesar que me ha hecho mucha gracia, y es algo que no me esperaba. Muchos pilotos cuando abandonan se levantan y se van, como puede ser el caso de Hamilton. Pero bueno, un accidente por el que además Antonelli ha recibido 10 segundos de sanción. Además, luego se le han incluido otros 5 por el aumento de velocidad en el pit lane. Creo que voy a recuperar un poco lo dicho en el anterior episodio. Está claro que es un rookie, está claro que apenas tiene experiencia en Fórmula 1. La presión aquí, la presión allá, eso creo que ya me da un poquito más igual en cuanto a esta carrera. Pero está claro que estoy viendo comentarios, sobre todo a través de las redes sociales, y reitero esto muchas veces porque también soy consciente de que estos mensajes les llegan a los pilotos, que de verdad que no hay que olvidar que es un tío de 18 años. O sea, por mucho que se espere un rendimiento de él, por mucho que se espere ciertas cosas, hay comentarios que de verdad yo no acabo de entender. Estas cosas pasan. En otro momento será, imaginaos, Leclerc quien se lleve por delante a George Russell, que ha estado a punto en este Gran Premio. Pero para mí lo importante y con lo que me quedo es que Antonelli, lo primero, ha reconocido su error, que eso muchas veces no ocurre. Y lo segundo es que ha ido personalmente al box de Ferrari a disculparse con Vasseur y con Leclerc. Y cierra la lista en 17º lugar Pierre Gasly, un fin de semana bastante complicado para el piloto del equipo Alpine, y sumamos el abandono de Lando Norris, como ya he comentado antes, y también el doble abandono del equipo Ferrari. Por una parte el accidente de Charles Leclerc con Kimi Antonelli y luego el abandono de Lewis Hamilton, el primer piloto en abandonar, del cual considero que es un error de piloto bastante evitable, teniendo en cuenta que estamos hablando de un 7 veces campeón del mundo, de un piloto que va a hacer casi 20 años en esta categoría, 18 años en la Fórmula 1, y que es cierto que se ve condicionado por las gotas de lluvia que estaban cayendo en el circuito y que justamente pisa la pintura y ahí pierde el control del monoplaza. Parecía que lo podía evitar, pero finalmente no. Pero siendo objetivos, ese error no se espera de un piloto con tanta experiencia. Luego también es verdad que ves ese accidente y te recuerda un poco al de Stroll en clasificación, que pisa milimétricamente el césped y ya pierde el control de monoplaza. Lo de Hamilton ha sido un poco igual, pero esta vez con la pintura, que añadido a las gotas de lluvia, pues ha acabado con el Ferrari al muro, en un gran premio que yo esperaba mucho de Hamilton, porque en clasificación estaba muy cerca de Leclerc y se le veía muy pero que muy fuerte y con un ánimo bastante distinto al que le hemos visto durante la primera parte de la temporada. Un equipo Ferrari que está en profundo caos, sinceramente. Termina el Gran Premio de los Países Bajos con un doble abandono. Gracias a Dios, quizás por la bajada de Antonelli, siguen manteniendo cierta ventaja en el campeonato de constructores, pero teniendo en cuenta que se acerca Monza la semana siguiente, está claro que no es el resultado ideal para llegar a tu Gran Premio de casa. Un Gran Premio de Italia que tengo muchísimas ganas de ver y que además ya adelanto que va a haber muchísimo contenido a través de mis cuentas tanto de Instagram como de TikTok, porque el Gran Premio de Monza es uno de los equipos más históricos de la historia de la Fórmula 1, es uno de los circuitos más longevos de este deporte y nos ha dado muchísimas historias, algunas muy buenas y otras no tantas, aunque algún que otro dato curioso va a haber.
todo este contenido del que os estoy haciendo un hype impresionante lo vais a poder ver en mi cuenta tanto de Instagram como de TikTok, lo dicho, así que no olvides seguirme en mis redes sociales para consumir tanto este tipo de contenido como otro un poco más humorístico o un poco más humano de tú a tú en el que podamos conocernos. Y hasta aquí el Gran Premio de los Países Bajos. No sé muy bien cómo os lo habréis tomado, si os habrá gustado, no os habrá gustado. Dejadme en comentarios vuestra opinión sobre este Gran Premio, que anda que no hay cosas que comentar. Os animo a todos a comentar, ya que no pasa nada si tenéis una opinión distinta a la que compartimos aquí, porque aquí en este canal la base es el respeto y está claro que toda opinión es válida siempre y cuando no se ataque de manera directa a nadie. Así que no te olvides de comentar qué te ha parecido. Tampoco te olvides de suscribirte, que es súper importante para que te puedan llegar todo tipo de vídeos de este canal. Y tampoco te olvides, reitero lo de hace escasos minutos, que me sigas en mis redes sociales para estar en la última hora de la Fórmula 1.